Hola, me llamo Carlos López Obrero y hoy te voy a explicar y vamos a practicar juntos una técnica que creo que puede ser definitiva para tratar el bruxismo. Y bueno, empezar hablando de que el bruxismo lo padece un 70% de la población. Fijaros, ¿no? Un 70% de las personas aprietan la mandíbula, especialmente de noche. Bueno, voy a hacer un primer comentario, ¿no? Muy resumido, porque lo que me interesa sobre todo es enseñarte la técnica y además te voy a enseñar algo que muy pocas personas saben, que muy pocas personas hacen, porque la mayoría de las personas que padecen bruxismo o que padecen bruxismo, la única solución que te dan normalmente el dentista es una férula de descarga para relajar la musculatura, no hacerse daño a los dientes, no seguir desgastándolos. Nosotros vamos a ir al origen de por qué apretamos los músculos de la mandíbula, especialmente el músculo macetero, que es el músculo encargado, y vamos a darle una solución. Vamos a ir al origen y vamos a darle una solución. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a explicar un poco la fisiología de dónde viene y vamos a utilizar la técnica de conexión corporal. Ya sabéis que yo estoy constantemente hablando de conectar con el cuerpo. Vamos a escuchar al cuerpo, a qué es lo que necesita hacer y vamos a generar una coherencia. Bueno, el origen del bruxismo, la mayoría de las veces tiene un origen emocional, tensional. Situaciones que nos producen frustración, que nos producen cabreo, que nos producen malestar, que nos producen rabia, agresividad. Son tipos de emociones que están en la parte superior de nuestro cuerpo, también muy relacionados con el tema de la pérdida de control, la necesidad de controlar. Fijaros que cuando nosotros necesitamos controlar algo, no nos sentimos seguros, apretamos las manos, apretamos los brazos, apretamos el pecho, los pectorales y también apretamos aquí, ¿no? Entonces, ese tipo de emociones, necesidad de controlar, de que esté todo en orden, personas que son muy exigentes, lo sufren mucho y sobre todo si hay cierta agresividad que no se manifiesta, o sea, no soy capaz de expresar el cabreo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces durante el día vamos acumulando sensaciones, experiencias de tensión, de situaciones que no podemos expresar y cuando llega la noche baja el control cognitivo, ya la parte de la torre de vigilancia, ¿no? El jefe deja de estar controlando, dejamos de tener que ser amables, de tener que estar siendo políticamente educados y entonces el cuerpo expresa esa tensión. Por eso muchas personas lo padecen sobre todo de noche, cuando no hay control cognitivo. Y ahí está la historia, ¿no? La fisiología de dónde viene. Tenemos una parte mental, control cognitivo, una parte emocional, una parte más fisiológica, más corporal, que hacen nuestros músculos, que hace nuestro cuerpo. Y necesitamos volver a esta explicación de las tres partes para entender de dónde viene. Nosotros podemos tener una tensión emocional, pero si eso no se expresa físicamente, nuestro cuerpo lo va a contener. Entonces, ¿qué pasa en nuestro sistema nervioso? Que una parte de nuestro sistema nervioso, el sistema simpático, que se activa para hacer algo, manda un impulso de contraer, de apretar. Pero desde arriba, desde la parte mental, nosotros lo frenamos, lo contenemos. ¿Qué pasa? Que hay un choque. Hay un choque. Por un lado, hay una contención, en medio hay una emoción, pero nuestro cuerpo quisiera hacer algo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es encontrarnos con la parte corporal y darle salida. No nos importa tanto el origen de dónde venga. La explicación está simplemente para que comprendáis que hay una parte emocional o tensional, un control cognitivo, un control que ejerce un control sobre nuestro cuerpo, intenta contenerlo y nuestro cuerpo que quiere hacer otra cosa. Entonces, cuando hagamos la técnica, nosotros la mente la vamos a poner al servicio de nuestro cuerpo. Bueno, pues para empezar, antes de empezar vamos a hacer una técnica que ya hemos hecho otras veces, que está en un vídeo explicada, que es la técnica de relajación básica. ¿Por qué vamos a hacer primero esta técnica, antes de ir directamente a la de la mandíbula? Porque yo he comprobado en los talleres, a nivel personal, que cuando se hace esta técnica, la técnica de relajación básica, se activa el nervio vago ventral, el sistema simpático se relaja, el sistema nervioso se relaja y muchas personas ya de por sí, solamente haciendo la técnica, su mandíbula se relaja.
Con lo cual ya vamos a ganar pues, un 30, un 40, un 50% de relajación en la mandíbula simplemente haciendo el primer ejercicio. Pues vamos a hacerlo, ¿vale? El ejercicio consiste en poner dos manos en forma de cunita, así, o una mano. Yo voy a poner una mano, ¿vale? En la base del cráneo. Y entonces voy a coger, sin mover la cabeza, voy a llevar mis ojos a mirar a la derecha. Y voy a estar allí entre 45 segundos y un minuto. No me voy a parar mucho a explicar la técnica porque está en un vídeo explicada. Estamos. Entonces simplemente quiero que me acompañéis ahora. Dejamos la respiración libre, la cabeza se queda quieta, que no se vaya al lado del ojo. Mantengo los ojos mirando a la derecha. Voy a volver al centro. No sé cuánto tiempo ha pasado. No me pongo un reloj, simplemente calculo más o menos. Y ahora voy a mirar a la izquierda, ¿vale? Llevo los ojos a la izquierda, he descansado en medio 10-15 segundos y ahora llevo los ojos mirando a la izquierda. Si no conoces la técnica y quieres conocerla mejor, la técnica de relajación básica es muy útil antes de dormir. Aquí la estamos haciendo simplemente para prepararnos para el ejercicio, que sea mucho más eficaz. Vale, vuelvo al centro. ¿Veis cómo mi cabeza se va un poco, no detrás, no? Bajo la mano. Normalmente yo percibo una respiración más amplia para hacer el ejercicio, ¿no? Como que se expanden mis pulmones, los hombros caen. Fijaros que cuando tratamos unos músculos, como por ejemplo estamos tratando la mandíbula, vamos a trabajar con la mandíbula, los músculos no trabajan solos, aislados, trabajan por equipo. Entonces están la mandíbula, están los trapecios, están los pectorales, están los flexores. Todos estos músculos están todos juntos apretando. Entonces ahora relajar, percibo, espero que también, me viene la saliva, se me aclara la voz. Ahora me noto más conectado con el vídeo, más conectado con la proyección. Algo que siempre me pasa, empiezo más tímido y conforme voy haciendo el vídeo y voy haciendo la técnica, es como que, Entonces voy a llevar la atención a la mandíbula también. Puede que se haya relajado bastante, puede que siga tensa, no importa, pero esto ya lleva al cuerpo, vamos a ir caminando hacia mayor relajación. Entonces unas partes del cuerpo van a tirar sobre otras. Me tomo un momento. Vale. Entonces la técnica de la mandíbula va a tener dos fases, fase 1 y fase 2. Vamos a empezar por la fase 1. En la fase 1 nosotros vamos a localizar un punto de acupuntura que se llama, que es estómago 6, no va a ser en chino, estómago 6. ¿Dónde está ese punto? Ese punto está en la mandíbula. Si yo voy justo al ángulo de la mandíbula, me voy al hueso hacia adentro. Ahí está el músculo, está la zona del músculo. Y al otro lado igual. Entonces yo cojo con las dos manos, localizo el ángulo y justo en vez de estar en el hueso entro más adentro. Que quiero asegurarme de que lo hago, de que acierto. Puedo poner dos dedos. A mí me gusta poner un dedo y ponerme así, para hacer la técnica. Ten en cuenta que esta técnica yo se la hago a otras personas normalmente, entonces la persona no tiene que hacer nada, pero en este caso lo vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿qué he hecho? He colocado el dedo un poquito dentro de la esquina, ¿vale? Ahí. Entonces vaya a notar que ahí está el músculo macetero. Vaya a notar que está depresible o que está como si tú intentaras apretar la pared y notar esa dureza. Puede estar depresible, soft, depresible, o puede ser como un sofá, por ejemplo,
O puede ser duro, 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 duro. Eso va a decirte ya, informarte de la tensión que hay ahí, ¿no? O sea, coloco los dedos, voy a colocarlo ahí. Hago una presión ahí, que va a ser molesta, me está molestando, es un punto sensible, y espero. Primer paso, espero con la presión. Entonces, en principio va a haber una molestia y esa molestia va a pasar dos cosas. O va a ir a menos, o se va a mantener, o va a ir a más. Si, como me está pasando a mí, percibo que esa zona se va amortiguando el dolor, se va suavizando, se va relajando el dolor, y mi boca es como que se deja caer. Claro, si yo la dejo. Si no la dejo, la mantengo cerrada. No. Pero si yo dejo la boca, ¿qué quiere hacer la boca? Se va aflojando. Si este es tu caso, en este momento, vas a pasar a la fase 2, que viene después. Pero, si notas tensión, entonces yo voy a poner en el caso de que yo en vez de estar relajado y pasar a la fase 2, notar tensión aquí. Entonces, si notas tensión, dolor, incluso que se te irradia hacia arriba, hacia algún lado, que te cuesta trabajo estar ahí, ¿vale? El primer movimiento que vas a querer hacer es como soltar. Que me duele, no queremos estar en el dolor. Yo te pido que no, que mantengas. A lo mejor quita un poquito de presión, pero mantente. Entonces, lo que vas a notar es esa tensión, ese dolor, esa molestia, y mira a ver si es como si tu mandíbula, como si tus músculos de aquí quisieran apretar. O estuvieran así, o quisieran apretar. Y lo que vas a hacer es permitir que esté esa tensión. Fíjate, te estoy diciendo que hagas lo contrario de lo que solemos hacer. Noto una tensión y quiero relajarla. No. Permite la tensión. Permite que tu mandíbula quiera contraerse. Esto es muy importante. Esta es la clave de la técnica. Y entonces, siente esa tensión. Puedes quitar las manos si quieres. Sientes la tensión que hay aquí. Y lo que te voy a pedir es, si te ayudan las manos, mantén las manos. Si no, las quitas. Y voy a poner las manos fuera para que entienda lo que quiero que hagan. Sientes la tensión en la mandíbula y poco a poco vas a apretar. Pero lo vas a hacer lentamente. Apretar. Hasta el máximo y suelta. Y observa qué pasa ahora, cuando suelta. ¿Qué es lo que hemos hecho? Fíjate, hasta la voz se me cae. Hemos apretado los músculos de la mandíbula, como si quisiéramos morder o como si quisiéramos gruñir. Imaginaros un perro rabioso. Pues eso es lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué pasa ahora después de haberlo hecho una vez? ¿Se ha relajado tu mandíbula? ¿Cómo notas al tocarte ahora los dedos aquí? Si se ha relajado tu mandíbula, pasa a la fase 2. Pero, si no se ha pasado, lo vamos a repetir 2 veces más. Este ejercicio lo he diseñado para explicártelo a ti, pero sois muchas personas lo que lo vais a ver con diferentes grados de cronicidad de este problema. Entonces, depende del grado de cronicidad, del grado de tensión que hay adentro. Puede ser que simplemente colocando los dedos se vaya la tensión, apretando una vez se vaya la tensión, o que necesiten más. Entonces vamos a hacerlo las veces que necesitemos. Lo haremos 3 veces. Y si no se ha ido toda la tensión, este ejercicio lo repetirá varias veces en varios días diferentes. Y verá que al cabo de 4 o 5 días que lo haga, la tensión habrá prácticamente desaparecido.
Entonces, vamos a imaginar, o vamos a poner en el caso de que hay todavía tensión. Vamos a repetir el ejercicio. Contraigo, siento la tensión, contraigo, contraigo hasta los ojos. Meto sonido, aprieto con los puños, mandíbula fuerte y suelto. Mucha tensión arriba y mucha relajación. Eso es lo que queremos. Que nuestros músculos vayan a la máxima tensión para que luego, consecuentemente, vayan a una gran relajación. Y vamos a una tercera vez. Siente la tensión de la mandíbula y va a apretar. Aprieta. Esta vez no lo voy a hacer yo, te lo voy a dirigir solamente. Aprieta, aprieta la mandíbula, aprieta aquí fuerte, aprieta. Puedes meter otro músculo, puedes otra vez meter todo lo que quieras. Aprieta y suelta. Y deja de sentir la expansión. Fíjate que el apretar son 5 segundos máximo. Un poquito apretar y mucho más de expansión, mucho más de relajación. Y entonces ahora iríamos a la fase 2, que puede haber llegado ya, con lo cual te saltaría esta parte del vídeo. Que no has conseguido una relajación completa de la mandíbula. Ya te digo, no pasa nada. Lo vamos a repetir, a lo mejor has conseguido un 50%, un 70% de relajación, no sé. No importa. Pero vamos a caminar a enseñarle a tu sistema a apagar el botón de tu cerebro que estaba diciendo aprieta. Y de esta manera estamos apretando. Es como si le diéramos hasta que se soltara, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Bueno, en la fase 2 vamos a hacer el gesto del pez. El gesto del pez es lo siguiente. Vamos a volver a colocar la mano en el punto de estómago 6. Ahora se debe de notar esto más depresible, más suavito que al principio. ¿Lo notas? Y vamos a abrir como un pez en una pecera y cerrar. Vas a abrir la boca hasta donde te genere molestia, pero no vaya mucho más allá, hasta donde notes, resistencia. Abro. Y cierro. Voy a hacerlo varias veces. Abro. Abro. Mira lo que está pasando. Abro. Entonces la respuesta que yo estoy teniendo es la más habitual, un bostezo. Un bostezo. También puede venir un eructo. Si te viene un eructo, hazlo, por favor. No te cortes. Y observa cómo te sientes ahora, no solo en la mandíbula, en la cara, cómo te sientes aquí, cómo te sientes en los hombros. La sensación general en tu respiración, el resto de tu cuerpo. Yo muchas veces cierro los ojos porque me ayuda a percibirme más dentro, ¿eh? La conexión con mi cuerpo desde lo que es agradable. Cómo cae en mi brazo, qué energía notas en tu cara, qué energía notas aquí. Entonces me permito disfrutar del estado en el que estoy y lo que te voy a plantear hacer es lo siguiente. Vas a buscar un sofá o una cama, te vas a tumbar, yo voy a poner música, una música relajante y simplemente lo que vas a permitir es dejar a tu cuerpo abandonarse, relajarse. Entonces vamos a buscar un sitio donde tumbarnos, relajamos.
Bueno, yo espero, deseo que haya sido para ti esta experiencia del ejercicio de relajación de la mandíbula, haya sido una experiencia nueva, haya sido una experiencia reconfortante. Creo, siento que lo que he experimentado contigo y lo que te he explicado es muy novedoso, es algo poco conocido, basado en cómo funciona nuestro sistema nervioso, basado en mi experiencia como terapeuta de Somatic Experiencing, técnica que un método de trabajo con el trauma, está basado en la teoría polivagal, en mi año de experiencia también como fisioterapeuta, en mi investigación y en el tiempo que dedico a trabajar en la consulta. Y bueno, pues te agradezco mucho que me pusiera un comentario de cómo ha sido para ti la técnica, qué ha supuesto para ti. Y nada, si quieres seguir viendo más vídeos, pues te puedes suscribir a mi canal y voy a seguir colgando recursos, herramientas al servicio de las personas, de su bienestar y de la difusión de la salud. Te mando un abrazo y hasta pronto.